Hola amigos bibliófilos, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Sí. Y hoy toca un nuevo Top 10, sí que podríamos decir que es una continuación de otro anterior que de alguna manera os prometí, aunque realmente no, y es el Top 10 de libros en los que no pasa nada y pasa todo. Que como sabéis es más bien una categoría que está en mi cabeza porque esta clase de novelas sería aquellas... La definición que yo utilizo, ¿vale? Aquellos libros en los que apenas hay trama o muy poca trama, pero que en el fondo guardan mucho, porque son como un iceberg en el que la mayor parte está bajo el agua, oculto, sin verse, o bien porque son una metáfora de otra cosa, o bien porque tienen así como un giro o una revelación que es como cambia bastante la historia o la hace más profunda de lo que era en realidad en un principio. Pero el denominador común de todos estos libros es que tienen que tener muy poca trama, es decir, ocurren muy pocas cosas, hay muy poca acción. Con lo cual la mayor parte de los libros de los que voy a hablar son muy cortos, porque cuanto más largo sea un libro, más difícil es que no haya trama. Pero sin más, comencemos. Número 10. La metamorfosis de Kafka o la transformación, según qué edición tengáis. Cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso, es uno de los comienzos más famosos de la literatura. Y con razón. Es sencillo, es contundente y te mete en harina de inmediato. Es una obra con muchas interpretaciones, porque al parecer a la gente le gusta mucho averiguar lo que de verdad quería decir Kafka. Pero yo me quedo con la sensación agobiante y el malestar que me provocó, porque yo lo vi como ese pobre tipo que no es normativo y que cuando su familia se entera se comporta como temes que haría, asustándose, despreciándolo y tratándolo como una carga, hasta que el propio Gregor prefiere desaparecer. No es ya el propio desprecio que pueda sentir hacia sí mismo, es el que le hace sentir su propia familia. Es aterrador. Y aunque admito que es un clásico un poco raro, un poco como las películas de David Lynch, que hay momentos que no sabes muy bien qué está pasando o cómo tomártelos, es probablemente una historia de terror que aún se siente actual. Porque fantasmas, horrores cósmicos, eso está muy bien. Pero que algún día te pase algo, o nazcas y seas de cierta manera, y todos prefieran que estés muerta, eso es heavy metal de verdad. La Metamorfosis es un librito corto que se siente como un puñetazo. Y por eso está en el número 10. Número 9. El baile de Irene Nemirovsky. Lo admito, en un principio iba a meter Johnny cogió su fusil en la lista, pero realmente creo que sí pasan muchas cosas, aunque sea en forma de flashbacks. Y además está en otros dos tops. Y además está en otros dos tops, así que lo cambié por el baile. Una historia donde lo único que pasa es que una familia de nuevos ricos decide celebrar una fiesta e invitar a cierta gente de alcurnia o respetada por la misma. Y al final de lo que habla es de esas sutiles diferencias sociales, ese hay clases y clases de la derecha española que se tuvo que juntar con personas a quienes veían apenas por encima del vulgo para tener un golpe de estado, y que Nemirovsky podía ver con más exactitud por ser judía, un grupo social apenas tolerado en Europa aun cuando fueran ricos. Sobre todo cuando lo eran. El libro hace un certero análisis de esos nuevos ricos que quieren medrar e impresionar a una gente que en realidad desprecian porque les miran por encima del hombro. También analiza las relaciones maternofiliales con una hija que tendrá el momento más adolescente tenemos que montarnos dramas, que será el detonante del perverso final. Porque otra cosa no, pero esta novela tiene mala leche para dar y repartir. Número 8. Los restos del día de Kazuo Ishiguro. La mejor novela del premio Nobel según mi profundo conocimiento de su obra tras haber leído 2 libros suyos. Nos narra, en tono pausado, el viaje de Stevens, mayordomo de Darlington Hall, para visitar a Miss Kenton, antigua ama de llaves, mientras rememora su época juntos trabajando para Lord Darlington, y de este modo va desvelando poco a poco no solo la relación entre estos dos personajes, que dan ganas de matar a Stevens, revivirlo en los pozos del Lázaro y volverlo a matar, sino también, y más importante, descubrir cómo el intachable y admirado Lord Darlington tenía amistades y alianzas discutibles, siendo amable. Al fin y al cabo no es como si parte de la aristocracia inglesa le hubiera hecho ojitos a Hitler. No, ¿qué va? ¡Infundios! Eduardo VIII abdicó por amor. ¡Amor! Al pardo.
Sin prisa pero sin pausa, los restos del día te va mostrando ese iceberg escondido en el agua y por eso está en el número 8. Número 7. Con un par de narices iba a poner El cuento de la criada de Margaret Atwood, porque en cuanto a trama, lo que se dice trama, apenas ocurre nada, pero he decidido ser menos controvertida y elegir Safira y la joven esclava de Willa Cather. Safira y la joven esclava es una historia tranquila donde apenas ocurre nada, que bajo el pretexto de evocar tiempos pasados ya desaparecidos, Willa Cather hace una crítica de la esclavitud. Y la cuestión es que en un principio no lo parece, es muy sutil. Una de las virtudes de Willa Cather era la ecuanimidad. No juzga a sus personajes, pero en este caso encuadra la historia de tal manera que no es necesario. Safira y su marido son, podríamos decirlo, buenos amos. Tratan bien a sus esclavos, aunque deciden con quién se casan, incluso ofreciendo liberar a uno de ellos que lleva trabajando para la familia toda la vida y que no tiene ningún otro sitio donde ir. Pero esa es la cuestión. En cuanto a Safira se le mete en la cabeza que su marido tiene una aventura con Nancy, la joven esclava ya no estará segura, porque por muy buena gente y muy magnánimos que parezcan los Colbert, son dueños de esclavos, y los esclavos no tienen derechos, no son consideradas personas, son mercancía. Y poco a poco se va acumulando una tensión tonta mientras no pasa nada. No, en serio, no ocurre absolutamente nada. Pero a su manera tranquila y ecuánime, Willa Cather deja claro que la esclavitud es mala. Pues claro que es mala. Eso no habría ni que decirlo. No debería ser necesario recordar que la esclavitud es mala, al nazismo ni agua y que los chándals fosforitos no deberían volver a nuestras vidas. Sobre todo esto último. Prioridades, Ellie. Es que son muy feos. Número 6. Naufragios, de Akira Yoshimura. Sí, doy mucho la tabarra con este libro, pero mientras sea la única que lo haya leído, os fastidiáis. Una vez más, por si no lo sabíais o no lo recordabais. Naufragios es una historia con un ritmo muy lento y muy particular que nos cuenta la historia de un pueblo medieval japonés tan pobre, tan pobre, tan pobre que la gente se vendía como esclava y su único momento de alivio ocurría cuando algún barco se hundía cerca de su costa, porque con suerte transportaba alimentos que les podían ayudar a sobrevivir una temporada. Está narrada desde el punto de vista de un niño y es al final un cuento moral. Morirse de hambre es terrible y nadie debería sufrir algo así. Pero tened cuidado en qué estáis dispuestos a hacer para evitarlo o al menos paliarlo. Y por eso está en el número 6. Número 5. El nadador en el mar secreto de William Kotzwinkle. Esta es una novela muy corta de la que no os puedo contar casi nada para no influir en vuestra experiencia. Solo diré que nos cuenta la historia de una pareja que va al hospital porque ella está de parto y está contada desde el punto de vista de él. Que sí, la acción la está protagonizando ella, pero aun cuando yo nunca he parido, me han comentado que mientras empujas, en medio del dolor, no sueles tener muchas ganas de, yo qué sé, teorizar sobre Platón. Es cortito, pero contundente, y por eso está en el número 5. En serio, es que no os puedo contar nada más. Número 4. El legado de Sybil Bedford. En esta novela de ritmo tranquilo, tono socarrón y medias verdades implícitas, se nos cuenta la historia de dos familias en la Alemania de comienzos del siglo XX. Los von Felden, aristócratas católicos del sur, y los Merz, ricos comerciantes judíos de Berlín. Y pese a que de verdad, no pase nada en apariencia, la novela sirve para describirnos una época que traería cola, el Segundo Reich, el intento de Prusia de uniformizar a Alemania según su visión militarista, y esa naturaleza prusiana por la disciplina es, además, la que traerá consecuencias a los von Felden, de manera que se desvelará hacia el final de la novela. Lo llamaría giro, pero sería exagerar. También hay otra especie de revelación que choca menos porque lo lleva sospechando tiempo. Y es que los personajes de esta novela no dicen nada directamente a las claras, porque entonces el libro perdería todo su encanto. Y probablemente te enterarías de lo que pasa bastante antes. Número 3. El último encuentro de Sándor Márai. Esto va de dos tipos que eran muy amigos, pero que no se han visto en años y poco a poco, mientras conversan, vas descubriendo el pastel. Es solo eso, una conversación entre dos personas, de ahí que se adaptará a obra de teatro. Pero entre reflexión filosófica y reflexión filosófica te suelto una información nueva y sorprendente que te deja en plan... ¿Perdona? ¿Qué has dicho? En manos de otro autor, o autora, me imagino a Agatha Christie, esta novela sería de un género distinto. En serio, no os dejéis engañar por su apacible aspecto. Ahí debajo hay chicha. Número
2. El amante indigno de Rudolf Borchardt. Premio Hombre de la Nube a Mejor Novela de Narrativa de 2018. Podríamos decir que es una mezcla entre El legado y El último encuentro. El legado porque nos describe esta familia de terratenientes alemanes en el periodo de entreguerras, cuando la inflación hacía estragos. Y El último encuentro porque con muy pocos personajes va creando una tensión que se va acumulando. Nos cuenta la historia de este terrateniente, su esposa y la madre de él, que van a recibir la visita de la hermana del terrateniente, quien quiere casarse en segundas nupcias con un militar sin fortuna y que, según los informes, no es muy de fiar. Es como estar en una barca en el mar y ver cómo el Titanic y el iceberg se van acercando. Puedes prever el desastre. Y es muy frustrante porque no puedes hacer nada para evitarlo. Antes de continuar, como siempre, unas cortas consideraciones. Como he dicho, estuve a punto de meter Johnny cogió su fusil y el cuento de la criada, pero decidí que sí que pasaban muchas cosas en trama, aunque no en el tiempo presente en el que se desarrollaba la historia, así que decidí echarme para atrás. También pensé en Hizbet Hizá de ese Yizar, pero a pesar de que no pasa mucho, se habla de soldados y hay un tiroteo. Y eso es suficiente. Cuánta es mucha trama es relativo. Lo que nunca me planteé fue meter Crónicas de los Cazalet porque pese a que el ritmo es lento, pasan un huevo de cosas. Sería como decir que en Downton Abbey no pasa nada y solo en la primera temporada hay un muerto que mueven de sitio en mitad de la noche. Que lo de novelas en las que no pasa nada y pasa todo es una clasificación que probablemente solo esté en mi cabeza, pero incluso yo tengo límites. Y ahora sí, número 1. Novela de ajedrez de Stefan Zweig. Esto va sobre dos hombres que juegan una partida de ajedrez. Y ya está. ¿Cómo que ya está? Sí, esa es la trama principal. Lo importante es lo que ocurre en la mente de uno de ellos, en lo que ha sufrido en el pasado. Novela de ajedrez es mi libro de Zweig favorito. ¿Con qué poco cuenta tanto? También es impresionante porque Zweig murió en 1942, sin conocer del todo los horrores del nazismo, pero sí lo suficiente para contarle una historia terrible de sufrimiento. Y todo ello en menos de 100 páginas. Si no lo habéis leído, no puedo sino animaros a que lo hagáis. Yo, por mi parte, no dudé un instante en darle el número 1. Y ya está, eso es todo, ese es el top. Me ha costado hacerlo no solo por encontrar 10 títulos que yo considerara adecuados y dignos, sino también porque realmente no podía contar mucho de los libros. Quiero decir, no tienen mucha trama y la importancia de estos libros, que no es lo que ocurre, sino el fondo, no lo podía contar porque en algunos casos incluso es spoiler, o sea que estaba un poco vendida en este apartado. Pero bueno, espero haber contado lo suficiente para haber hecho este top interesante. No sé si habéis leído estos libros, alguno de ellos, todos. Creo que no son muy desconocidos, varios de ellos son bastante conocidos, de hecho. Vamos, que tampoco es un top súper oscuro, donde no conozcáis ningún libro. Básicamente podéis ver más o menos cuál ha sido el baremo que he utilizado para decir no pasa nada en trama. Pero como siempre, ya sabéis, estos tops son subjetivos y que considero yo pasar o no pasar mucho en trama es también, pues, de mi propia cosecha. Pero en fin, espero que os haya gustado el vídeo, que al menos os haya entretenido. Y sin más, como siempre, gracias por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.